Traten de no interrumpir, de no mover tanto esos banquitos que me interrumpen, ni me oigo yo, ni me oyen ustedes. Aprovechen esta práctica, por favor. Interrúmpanme cuantas veces quieran, siempre y cuando me entiendan algo, siempre y cuando yo vaya rápido, ¿ok? Fíjense, vamos a estudiar, el primer órgano que vamos a estudiar es testículo. Testículo es un órgano parenquimatoso, constituido por un estroma y un parénquima. Vamos a estudiar el estroma, específicamente el estroma grueso. ¿Cómo es la constitución del estroma grueso del testículo? Me van a responder los que fueron a la teoría. Cápsula, trabéculas e ilio no, porque aquí el testículo no presenta un ilio como tal, sino, ¿cómo se llama? Mediastino testicular. Mediastino testicular. Fíjense bien, en estos momentos estamos en presencia de la cápsula testicular. Cápsula testicular. Constitución histológica de la cápsula testicular. ¿Quién se acuerda? ¿Cómo está constituido la cápsula testicular? Aquí estamos repasando, muchachos. Y este repaso sería como un estudio para ustedes. Me dicen si le doy play tranquilamente o me detengo para que ustedes vayan diseminando el contenido. ¿Explico como una loca tranquilamente para adelante? Entonces vamos a comenzar. Vamos a estudiar entonces para que ustedes cuando terminen la proyección lo que hagan es repasar. Es larga. Mientras más ustedes tarden, más salimos. Aquí yo tengo hasta las 10 de la mañana para dar la proyección. Mira, pues, ¿cómo está constituida la cápsula testicular? Está constituida por dos capas. ¿Cuáles eran? Ok, una túnica albuginea y ¿qué más? Y la capa visceral ¿de qué túnica? La túnica vaginal. De la túnica vaginal. Fíjense, la que yo estoy describiendo está constituida, fíjense, la que yo le estoy indicando en estos momentos está constituida ¿por qué? ¿Quién se acuerda? La que estoy indicando es la túnica albuginea. ¿Cuál es la constitución histológica de esa túnica albuginea? Constitución histológica de la túnica albuginea. ¿Perdón? Tejido conectivo general, denso y regular. Ustedes quieren ratificar esa información, simplemente le colocan mayor aumento, y claramente están ratificando según el criterio propio ya de ustedes. Están en estos momentos en presencia de una túnica albuginea porque está constituida histológicamente por un tejido conectivo general, denso y regular, claramente irregular. Pregunta con respecto a la túnica albuginea. Una vez que ustedes están en presencia de la túnica albuginea, van en busca de la otra capita que forma parte de la cápsula testicular. ¿Cuál era? Capa visceral de la túnica vaginal. Capa visceral de la túnica vaginal. Me van a permitir cambiar de lámina porque en esta lámina no se encuentra esa capa visceral de la túnica vaginal, pero sí se encuentra a este nivel. Me vuelvo otra vez a la túnica albuginea y voy a buscar. Profe, Dime. ¿desde dónde comienza, o sea, de dónde termina hasta dónde termina la túnica albuginea? Ok, fíjate madre. Todo esto, lo que tú ves un tanto más acidófilo, corresponde a la cápsula testicular. ¿Cómo dijimos que estaba constituido histológicamente la cápsula testicular? Por la túnica albuginea que estamos, todo esto, madre, presten atención, todo esto es la túnica albuginea
y externamente adherida a la túnica albuginea se encuentra un epitelio plano simple que corresponde a la capa visceral de la túnica vaginal. Vamos a colocarle mayor aumento para ratificar esta información. Fíjense, aquí lo vemos. Déjenme buscar uno más bonito porque esto está muy aquí. Fíjense, muchachos, fíjense cómo ustedes van a ver cuando ustedes vean este epitelio plano simple revistiendo la túnica albuginea, es porque están en presencia de la capa visceral de la túnica vaginal. Túnica vaginal. Los que fueron a clase saben de qué les estoy hablando, túnica vaginal y túnica albuginea. Los que no fueron a clase en estos momentos están diciendo, bueno, o es túnica vaginal o es túnica albuginea. Se deben estar preguntando. Una cosa es la túnica vaginal y otra cosa es la túnica albuginea. ¿Okay? Preguntas, por favor, dudas. Regreso nuevamente a la lámina que les estaba explicando anteriormente. Observen claramente, bueno, me voy a ir para este nivel. Fíjense que aquí hay una cápsula, fíjense que aquí hay un engrosamiento de esta cápsula. ¿Cómo dijimos que se llama el engrosamiento de la cápsula? Mediastino testicular. Y observen cómo están aquí, estamos observando las trabéculas testiculares que dividen el parénquima en compartimento, es decir, en lobulillo. Fíjense que aquí claramente hay un lobulillo y aquí hay otro lobulillo. Entonces, muchachos, acabamos de estudiar el estroma grueso, representado por la cápsula, trabéculas e hilo. Perdón, mediastino testicular, gracias por la corrección. Fíjense bien, vamos ahora a estudiar el estroma fino. ¿Cómo dijimos que está constituido el estroma fino? ¿Quién representa el estroma fino? ¿Quién representa al estroma fino? Vayan pensando, vayan buscando en sus cuadernos, si no se acuerdan. Mientras ustedes van buscando, yo lo voy buscando aquí. Perfectamente, muchachos. Está representado por el tejido conectivo intersticial. ¿Ustedes quieren buscar el tejido conectivo intersticial? Ubíquense, por favor, en cualquier lobulillo y se ubican en el intersticio, es decir, a este nivel, muchachos, en estos espacios ópticamente vacíos, van a conseguir un tejido conectivo general laxo. Le colocan mayor aumento y ratifican esa información. Fíjense que ya aquí es un tejido que predomina las células, o en este caso la sustancia fundamental amorfa. Aquí ustedes no ven hacer de fibras colágenas, quiere decir que no es un tejido conectivo denso, sino un tejido conectivo laxo. Entonces, en estos momentos estamos en presencia del tejido conectivo intersticial. ¿Cuál es la función del tejido conectivo intersticial, es decir, de ese estroma fino? Suspender, darle soporte aquí, al parénquima, que es la parte funcional de ese órgano, al parénquima. Vamos a estudiar ahora el parénquima, muchachos. El parénquima. ¿Cómo dijimos nosotros que estaba constituido el parénquima? Fíjense, jóvenes, que aquí este tejido conectivo intersticial está suspendiendo, le da soporte a estas estructuras que no son más que el parénquima de ese órgano. ¿Cómo estaba constituido el parénquima? Si esto es un órgano, si esto es una glándula anficrina, ¿cómo estaba constituido ese parénquima? Como dijimos en clase, si el testículo es considerado una glándula anficrina, quiere decir que ese parénquima está constituido
¿Por qué? Por dos porciones, ¿verdad? ¿Qué porciones? Una porción exocrina y una porción endocrina. ¿Quién representaba la porción endocrina, muchachos? ¿Quién se acuerda? Las células intersticiales, ¿qué? Endocrinas. Células intersticiales endocrinas. Si se llaman células intersticiales endocrinas, ¿dónde creen ustedes que me voy a poner otra vez esas células intersticiales? Suspendidas en el tejido conectivo intersticial. Entonces ustedes, sin perder tiempo, de una vez se van al tejido conectivo intersticial, es decir, a estos espacios, y van a ir en busca de esa célula. Aquí ya yo lo estoy viendo, fíjense. Esas células, muchachos, hay murmullos. Si tienen murmullos es porque hay alguna duda. Pregúntenme. Fíjense, esas células la van a conseguir ustedes en el intersticio, suspendida en el tejido conectivo intersticial. Ellas regularmente se disponen a manera piramidal, de manera piramidal. Y aquí, desde con 4X, me parece que como que son un cúmulo de células intersticiales endocrinas. Yo desde aquí sospecho. ¿Cuál es mi misión? Colocarle mayor aumento para verificar si es verdad o es mentira. Y aquí ya estoy viendo, fíjense, este es el tejido conectivo intersticial y aquí hay un cúmulo de células. Un cúmulo de células. ¿Cómo dijimos cuál es la constitución histológica de esas células intersticiales endocrinas? Morfología de esa célula. ¿Quién se acuerda cuando fuimos a teoría? Morfología de esas células. Son curvas, son planas, son cilíndricas, claramente son poliédricas, división del citoplasma acidófilo y los núcleos eucromáticos o heterocromáticos dependiendo si están en actividad o están inactivas. Si están en actividad, el núcleo es eucromático y si están inactivas, el núcleo es heterocromático. En realidad, la cromaticidad del núcleo no es muy importante en estos momentos, sino que simplemente la sepan identificar. La sepan identificar. Entonces, no confundir las células intersticiales endocrinas, fíjense que estas son células, hay núcleo y citoplasma, no confundir esa célula con el tejido conectivo intersticial que la suspende, que la soporta. ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda en referencia a las células intersticiales endocrinas? Ok. Vamos a estudiar, ya estudiamos la porción endocrina, es decir, las células intersticiales endocrinas. ¿Qué vamos a estudiar ahora? ¿Quién? La porción exocrina. La porción exocrina corresponde a estas estructuras que estamos observando en estos momentos. Estas estructuras que estamos señalando en estos momentos, que se denominan como túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos. Yo me voy a tomar la libertad de cambiar de lámina porque en esta otra lámina es que voy a observar mucho mejor la constitución histológica de los túbulos seminíferos. Fíjense, jóvenes, todo lo que yo estoy indicando en estos momentos, a excepción de esto que está aquí, fíjense que en el intersticio, todos estos espacios que ustedes observan aquí corresponden al intersticio y las células intersticiales endocrinas. Lo que me estoy refiriendo a estas estructuras que ustedes están observando en estos momentos en diferentes cortes. En cortes longitudinales, como estamos observando aquí, fíjense, cortes longitudinales y cortes transversales. Cortes transversales. Esos no son más que segmentos de un único, si están dentro de un lobulillo, regularmente son segmentos, varios segmentos de un único túbulo seminífero. Yo le voy a colocar mayor aumento a cualquiera de ellos. Yo les recomiendo que cuando vayan a estudiar un túbulo seminífero, por favor,
por favor, no se me vayan a este que está bien abiertote aquí, cuya luz es muy amplia. No, yo les recomiendo que se vayan donde la luz es más angosta, porque donde está la luz angosta, generalmente se consigue toda la constitución histológica de esos tubos. Fíjense bien, ya te atiendo, Neta. Me voy a ubicar en cualquiera de ellos, me voy a ubicar regularmente, me voy a ubicar en este, le coloco mayor aumento y vamos a estudiar la constitución histológica. Le coloco mayor aumento y les pregunto, dime, Mary. Profe, esa es la porción exocrina. Exactamente. Ya estudiamos la porción endocrina, que eran las células intersticiales endocrinas, ahora estamos en la porción exocrina. Es como dentro del lóbulo. Dentro del lobulillo, vas a conseguir la porción exocrina y la porción endocrina. La porción endocrina ya la estudiamos. ¿Por qué es endocrina, muchachos? Porque esas células intersticiales endocrinas liberan hormonas que se dirigen a los vasos sanguíneos. Y ahorita vamos a estudiar la porción exocrina. ¿Por qué es la porción exocrina? ¿Por qué el túbulo seminífero es la porción exocrina? ¿Quién se acuerda? Porque libera un producto hacia la parte, libera un producto hacia afuera del organismo. ¿Qué producto será, muchachos? Los espermatozoides incluidos en el semen, ¿ok? Entonces, por esto es que estos túbulos seminíferos es la porción exocrina. Ese es un túbulo seminífero. Mami, ese es un segmento de un túbulo seminífero. Si te ubicas, fíjate que en cada lobulillo, presten atención, en cada lobulillo regularmente hay un solo túbulo seminífero. Como no me gusta dejar las cosas mochas, fíjate, me voy a ubicar, vamos a ver si observamos. Aquí fíjense, no me gusta, aquí no estoy observando las trabéculas, pero en este otro corte, aquí, fíjate, aquí hay un lobulillo y aquí hay otro lobulillo. Aquí en este lobulillo hay un solo túbulo seminífero, uno solo, madre. Que al colocarle mayor aumento, veo varios cortes de ese único túbulo seminífero en otra cosa. ¿Por qué lo vemos así? Porque el túbulo seminífero se arrolla sobre su propio eje. ¿Se recuerdan de la glándula sudorípara? Ok, bueno, así pasa. El túbulo seminífero es un solo túbulo, pero se arrolla sobre su propio eje. Y cuando pasa la cuchilla, ves diferentes segmentos de ese único túbulo seminífero. Entonces, vamos a estudiar la constitución histológica de ese túbulo seminífero. ¿Quién se acuerda cuáles son los dos componentes, los dos únicos componentes del túbulo seminífero? Epitelio seminífero. Ajá. Lámina propia. Epitelio seminífero y la lámina propia. Entonces, fíjense, de la lámina propia vamos a estudiar primeramente la lámina propia. ¿Cuáles eran los tres componentes de la lámina propia, muchachos? Vamos a estudiar primero la lámina propia y luego el epitelio seminífero, pero vamos a mencionárselos primero, vamos a indicárselos. Todo esto que ustedes ven acá todo esto corresponde a la lámina propia y todo esto que está aquí corresponde al epitelio seminífero. Observen que es un epitelio estratificado, pero es un epitelio estratificado que nada tiene que ver con el epitelio estratificado que ustedes estudiaron en el primer bloque. Este es un epitelio especializado en la formación de espermatozoide. Entonces, epitelio seminífero y la lámina propia. Constitución histológica de la lámina propia, muchachos.
Constitución histológica de la lámina propia. Primeramente, ¿cuál era? La que te da soporte al epitelio, que para observarlo tenemos que utilizar tinciones especiales. La membrana basal. Ustedes asumen, porque aquí no hay tinción especial, no es una coloración especial, acuérdense que este es HE, simplemente a este nivel, lo que estamos observando a este nivel corresponde a la lámina basal. Lámina basal. Seguidamente, ¿cuál era el otro componente? Las células mioides. ¿Cómo se iban ustedes a dar cuenta que está en presencia de una célula mioide? Por un núcleo, ¿cómo? Un núcleo alargado. ¿Y qué más? ¿Eucromático o heterocromático? ¿Perdón? Claramente heterocromático, y aquí lo estamos viendo. Fíjense, este núcleo adherido a la membrana basal corresponde a una célula mioide. Vamos a ver si me puede dar mayor aumento el microscopio. Me voy a tomar la libertad de colocarle mayor aumento, y aquí lo observamos. Estamos observando, fíjense bien, aquí esto es una célula mioide, aquí vemos otra célula mioide, y aquí vemos otras. Preguntas con respecto hasta los momentos en referencia a la lámina propia.